José Daniel Ortega Saavedra nació el 11 de noviembre de 1945. Desde su juventud ha sido uno de los líderes más importantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, y formó parte del directorio que se hizo cargo del poder luego del triunfo de la revolución que derrocó a la dictadura de la familia Somoza en 1979. Ortega, el hombre fuerte de ese directorio. Esa lucha que significó muertos, que significó destrucción, daño, culminó con el triunfo de la revolución sandinista que significaba esperanza para mucha gente. 1985, Ortega convoca elecciones presidenciales y gana con facilidad con amplio respaldo popular. 1990, contra todo pronóstico y encuestas, el Frente Sandinista con Daniel Ortega como candidato perdió las elecciones ante la Unión Nacional Opositora 1, una coalición de 14 partidos políticos que llevó a la presidencia a Violeta Barrios de Chamorro. Eso significaba que hubo alternancia en un momento, pero desgraciadamente eso vino decayendo. 1996 y el 2001, Ortega se presentó en esos años como candidato presidencial y perdió en 1996 contra Arnoldo Alemán y en 2001 contra Enrique Bolaños, ambas derrotas en segunda vuelta. Año 2001. Se produce el pacto Ortega-Alemán para una reforma parcial a la Constitución para disminuir el porcentaje para elegir al presidente, que pasó de 45% a 35%, y se gana si hay un 5% de diferencia con el segundo lugar. Dejó de ser un sistema, un Estado de Derecho democrático y pasó a ser controlado el Ejecutivo, el Legislativo, con un pacto increíble con uno de los personajes más detestables del pueblo nicaragüense, del Partido Liberal, y eso lleva a que Daniel pueda elegirse con el 35% de los votos, se reelige cuando le da la gana porque cambia la Constitución. Año 2006 y 2007. En las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 2006, fue electo como presidente de Nicaragua y reasumió el cargo el 10 de enero de 2007. Aprueban otra reforma constitucional para suprimir la segunda vuelta y se establece que ganará la presidencia quien obtenga la mayoría de votos, sea cual sea el porcentaje. Año 2008. El 9 de noviembre de ese año se celebraron unas elecciones municipales marcadas por irregularidades en el proceso electoral. El Frente Sandinista FSLN obtuvo un triunfo casi total. Observadores internacionales denunciaron graves anomalías. En Nicaragua no ha habido elecciones libres desde 2008, hubo un fraude monumental en unas elecciones municipales y a partir de ahí se ha mantenido más o menos igual. El presidente del Tribunal Electoral está sancionado por Estados Unidos por corrupción. Desde ese momento, la desconfianza y el desinterés por los procesos democráticos se profundizaron en Nicaragua, algo que dicen los analistas que es grave para la democracia. El problema de eso es que surgen caudillos. Y de repente aparecen populistas o caudillos que se montan en esa ola como un surfeador que va encima de la ola, y esa ola de ese rechazo hace que participen y son personas que no necesitan proponer nada, que basta con que diganlo, expresen la molestia, el enojo, la ira que tiene la gente contra los partidos, contra la clase política, contra el abuso y la corrupción. Basta con eso para que esa persona tenga éxito, y se acerca a los jóvenes y se pone la gorra al revés y calcetines de colores. Año 2011. Daniel Ortega fue reelegido nuevamente como presidente. 2016. La historia se repitió y en noviembre de ese año fue reelecto como presidente de Nicaragua, esta vez con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta. Ya está lista la señora para sustituirla, entonces realmente es una dinastía y eso ya no tiene nada que ver con la democracia. Los gobiernos de Daniel Ortega se han caracterizado por el crecimiento económico arriba del 4% y con perspectivas favorables para la inversión extranjera directa y el comercio, según cifras del Banco Mundial, que reconoce una disminución de la pobreza que ahora ronda el 25%. Nicaragua tiene 6.3 millones de habitantes en 130,000 kilómetros cuadrados de superficie. El Salvador tiene una población similar en un territorio 5 veces más pequeño. Hay bajos niveles de inseguridad. La tasa promedio de homicidios en América Latina es de 28.5% por cada 100,000 habitantes. El Salvador registra 68.6%, mientras que Nicaragua registra apenas 8%. De acuerdo a los analistas, el problema de Nicaragua es el deterioro de la democracia, sobre todo en los últimos 12 años de caudillismo de Daniel Ortega y de su esposa, Rosario Murillo.
Wilson Oliva, TCS Noticias.